en un hecho realmente inédito. El ministro de Hacienda se levantó ayer de la Junta Directiva del Banco de la República y dijo que no regresaba más a sentarse en la misma. Una junta que define la política monetaria del país. Pero no solo eso, en un acto que no obedece a los protocolos establecidos, el ministro de Hacienda filtró una hora antes la decisión que había tomado el banco: subir las tasas de interés en 100 puntos básicos, dejándola en 11.25%. Es un hecho, como les marcaba, realmente inédito, insólito, pues que deja muchas dudas de cara al futuro. Solo si la Junta Directiva va a poder tomar decisiones sin el ministro de Hacienda sentado allí. Voy a saludar a esta hora de la mañana a Salomón Kalmanovitz, es excodirector del Banco de la República. Doctor Kalmanovitz, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo en Noticias Caracol. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué implica esto, doctor Kalmanovitz, que un ministro de Hacienda separe... Bueno, perdón, ¿esto usted lo había visto antes? No, esto es inaudito, esto es increíble, esto es totalmente irresponsable, es dejar el país y la política monetaria, que es parte fundamental, que le da estabilidad a la economía, sin cabeza. O sea, y porque tuvo un desacuerdo, pues es mal perdedor, pero pues francamente, viendo los hechos, la decisión que tomó la Junta es absolutamente necesaria, lógica, racional, y el gobierno no tenía, pues debía acompañarla y no sabotearla como terminó haciéndolo. ¿Qué implicaciones tiene que un ministro de Hacienda se pare y se retire y dice no vuelvo más a esto? Pues que la política monetaria queda sin asidero, pues el país queda al garete. Esto es gravísimo para, pues, digamos, las relaciones internacionales económicas del país. Pierde seriedad. Los inversionistas extranjeros van a pensarlo varias veces antes de venir al país, o los que están dentro van a pensar en sacar su capital, porque no hay garantías de estabilidad en las instituciones, sobre todo la institución fundamental, que es el Banco Central, en el cual de pronto el ministro se siente desairado y se va olímpicamente abandonando sus funciones. Verdaderamente me parece una acción muy irresponsable que va contra la estabilidad económica del país, y su presencia internacional también queda seriamente afectada. Digamos, los flujos de capital, las relaciones con las instituciones financieras internacionales van a quedar seriamente deterioradas. Sí, doctor Kalmanovitz, ¿la Junta del Banco puede sesionar sin el ministro? No, no puede hacerlo. El ministro es el presidente de la Junta y él la convoca. Y bueno, él debe presentarse a la reunión mensual. Entonces hay que ver si él va a mantener su posición de sabotear la Junta y la política monetaria del país en la próxima reunión de Junta, que va a ser en abril. Pero sí es gravísimo si él se mantiene en esa posición de no hacer parte de las decisiones económicas importantes que se toman en la Junta Directiva del Banco Central de Colombia. Entonces me parece una actitud soberbia, una actitud irracional, una actitud que va contra la estabilidad del país, que, digamos, deteriora la reputación del país frente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las instituciones financieras internacionales. Las relaciones económicas con el resto del mundo van a ser seriamente afectadas si esto sigue de la misma manera como se definió en la Junta pasada del Banco Central colombiano. Que el ministro no asista puede traer consecuencias para él. Es decir,
una de las funciones del ministro de Hacienda no es asistir mensualmente a estas juntas directivas? ¿No Pues sí, cumplirla puede acarrear consecuencias? pues debiera, pues es una falta disciplinaria grave que está incumpliendo una de sus funciones principales, que es, digamos, participar activamente en la articulación de la política monetaria del país y en todas las decisiones que tienen que ver con tasas de interés, pues, y es parte de la estabilidad macroeconómica del país que haya una relación fluida entre el ministro de Hacienda y el Banco Central de cualquier país. Entonces es gravísimo lo que está pasando y nos va a volver un país paria en el concierto internacional cuando hay ese enfrentamiento como sin posibilidad de resolución entre el gobierno y el Banco Central. Es la primera vez que pasa, entonces yo no tengo experiencias a la vista de que eso haya sucedido en otras partes del mundo o que, pues, digamos, se haya llegado a este impasse que es verdaderamente nocivo para el país, para su desarrollo económico, para su postura frente al resto del mundo. Sí, doctor Kalmanovitz, ¿qué decide una junta directiva del Banco de la República? Es decir, ¿qué otras decisiones pueden quedar bloqueadas por la inasistencia del ministro? Bueno, la más importante es que el país queda al garete en términos de política monetaria, o sea, no puede tomar nuevas decisiones, no importa que se presenten situaciones que requieran de un cambio de política o de una decisión de la Junta del Banco. Entonces, desde ese punto de vista, es que afirmé que es una acción irresponsable, porque deja al país y a su economía sin sin que su institución fundamental pueda funcionar adecuadamente y fluidamente. Entonces me parece grave desde ese punto de vista. Si las decisiones quedan bloqueadas, doctor Kalmanovitz, ¿quién toma decisiones sobre, por ejemplo, la inflación, controlar la inflación en nuestro país? No, que no se puede tomar decisiones sin la presencia del ministro, que es el presidente de la Junta Directiva del banco. Entonces, como le decía, queda el país al garete con la misma política monetaria que ha tenido hasta el momento. No importa que haya cambios, que haya que enfrentar nuevas situaciones, que haya nuevos peligros, que haya que sofocar. Entonces, por eso le digo que es Claro. inaudito, es increíble que esto haya sucedido porque no se pone de acuerdo el gobierno con su banco central. Y esa política viene del presidente para abajo, porque el ministro debió consultarle, ¿qué hago, señor presidente? Que no me hacen caso en la Junta y han insistido en que la tasa de interés suba un punto porcentual otra vez. Y entonces seguramente el presidente le dijo, pues retírese y no vuelva, porque él no pudo tomar esa decisión sola. Claro. Déjeme hacerle esta última, doctor Kalmanovitz. ¿Por qué un banco de la República sube las tasas de interés? ¿Es para qué? Porque percibe que hay una presión inflacionaria muy fuerte y tiene que tomar una acción drástica y esa acción pues responde en gran medida a una decisión que tomó el presidente Petro al subir el salario mínimo 23%. Eso fue claramente un bofetón a la economía del país, pues produce una presión inflacionaria muy fuerte y cuando el banco reacciona, entonces el gobierno se sale y dice que no participa y no contribuye a solucionar el problema que él mismo, pues él incendió la economía al tomar esa decisión tan abrupta y tan desconcertante como subir un salario mínimo en 23%, en términos reales es una cosa loca, es subir el salario 19% real, eso nunca había sucedido
y es inconveniente y bueno, produce un equilibrio profundo y ha desestabilizado también la institución fundamental que controla la inflación en el país, que es el Banco de la República. El Banco de la Claro. República queda digamos, afectado y cómo hace para volver a tomar decisiones que son necesarias si no viene el ministro de Hacienda, que es su presidente. Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la República. Doctor Kalmanovitz, muy amable. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Voy a saludar al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Gusto saludarlos. Bueno, doctor Cárdenas, ¿qué significa para un país que un ministro de Hacienda se pare de una junta directiva y diga no vuelvo más? Que le quedó grande el puesto, porque si uno no tiene la capacidad de estar sentado, exponer sus argumentos, hacerlo de una manera persuasiva y decir, esto es lo que yo pienso, estas son las condiciones, y no tiene la serenidad para poder hacer esa explicación, y no tiene también la capacidad en algún momento de decir, bueno, si la mayoría piensa algo distinto, pues esta es una decisión democrática, colegiada, donde uno muchas veces puede tomar una posición distinta a la de la mayoría y pues la acepta, porque las reglas de juego son esas, esa es la institución. Entonces, esos actos de rebeldía lo que quieren es mostrar como que usted no respeta las instituciones, es una especie de boicot institucional, quiere quebrar las instituciones en vez de respetarlas. Pero bueno, lo hemos visto una y otra vez en el gobierno de Petro, o sea que ya uno no se sorprende con nada, porque cuando el Congreso no le aprueba las leyes, sacan emergencias económicas. Cuando el Congreso no saca las leyes, hablan de las consultas populares. Y pues en el Banco de la República, si no hacen lo que el ministro quiere, el ministro dice más bien bloqueo a la Junta del Banco de la República porque no vuelvo, y se pega de un argumento que hay en los estatutos del banco, muy cuestionables por cierto, según los cuales la Junta no puede sesionar si no está el ministro, que realmente pues en el fondo es darle un poder de veto al ministro. Eso tiene que corregirse porque nadie debe tener poder de veto en esa Junta. Sí. ¿Qué pasa con la operación de un Banco de la República sin el ministro de Hacienda en sus juntas directivas? ¿Qué tipo de decisiones pueden quedar bloqueadas, doctor Cárdenas? Pues está ahora esta tesis, que creo que tiene pues sustento en los estatutos, que las sesiones de la Junta requieren de la presencia del ministro de Hacienda por el hecho de que el ministro preside la Junta Directiva. Entonces, que si no está el presidente de la Junta, pues no puede sesionar la Junta. Muy absurdo esa interpretación y esa realidad, y si eso quedó así, quedó mal hecho, porque es una Junta de pares, es una Junta de miembros independientes. El ministro es uno más, uno simplemente de 7. Entonces no puede bloquear a la Junta, quedaría como ejerciendo un poder de veto. Si no voy yo, entonces no pueden decidir nada. Eso no es la filosofía de un Banco Central independiente, pero aparentemente así están las cosas. Y es posible que el Banco de la República entonces no pueda sesionar si el ministro no va. Entonces quedamos como en una situación muy mala porque el banco necesita poder actuar rápidamente para enfrentar la inflación y necesita poder subir la tasa de interés en la medida que hay presiones inflacionarias. Pero pues como están las cosas hoy, si el ministro no va, pues aparentemente no podrán sesionar y por lo tanto no podrán subir la tasa de interés. Es decir, por ahora el ministro de Hacienda se está saliendo con la suya, pero por ahora, ¿por qué? Porque también hay que decir que en las funciones del ministro de Hacienda, taxativamente la ley dice, está la de presidir la Junta y ser miembro de la Junta del Banco de la República. Entonces el procurador, si ve que el ministro no está cumpliendo esa función, pues lo puede destituir. Y eso es lo que vendría si el ministro realmente se niega a asistir a la Junta, porque estaría incumpliendo con una de las funciones de ley que tiene que, pues, obligatoriamente cumplir. Es que eso le quería preguntar a usted que fue ministro de Hacienda, doctor Cárdenas, mensualmente estas juntas eran sagradas, ¿no? Claro, y esas juntas donde uno tiene que estar preparado para que su punto de vista pues sea el que predomina y que la Junta esté de acuerdo con el ministro de Hacienda, y también tiene que estar totalmente preparado para que la Junta haga otra cosa distinta a la que quiere el ministro de Hacienda. Son las reglas de juego. A los ministros en general no no les gusta que suban las tasas de interés. Esa es la verdad. Pero de ahí a decir que es que si me van a subir la tasa de interés yo no vengo, eso es infantil. Eso es infantil. Eso es Petro desesperado porque cree que pues con la subida de tasas de interés pues va a tener menos posibilidades de ganar las elecciones el 31 de mayo. Entonces
Todo esto es para tratar de hacer todo lo necesario para ganar las elecciones el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés, se encarece el crédito, la gente usa menos las tarjetas de crédito, la gente gasta menos y la economía se frena. Pero si suben las tasas de interés es porque se necesita, porque hay inflación. Y la inflación no la está generando el Banco de la República, la inflación la está generando el gobierno, con el aumento del salario mínimo desbordado, con el aumento del gasto público, con todos estos contratistas que hay ahora en Colombia, el famoso empleo militante, del que se habla tanto. El empleo militante es el abuso de esa figura de contratación de gente que no se necesita, que la están contratando son los amigos del pacto histórico para que voten a favor de los candidatos del gobierno. Claro. Doctor Cárdenas, ¿usted cómo vio el acto de salirse antes de la junta directiva, como hizo el ministro de Hacienda, y anunciar él por anticipado, filtrar la decisión que había tomado la junta directiva de subir las tasas de interés? ¿Usted ve que aquí también se incurrió en un grave incumplimiento a la norma? A ver, aprobó el aumento de tasas de interés porque él votó, él estuvo en la sesión, él votó, obviamente no a favor de subir la tasa, pero la mayoría votó a favor de subir la tasa. O sea, la decisión quedó tomada porque él estaba ahí cuando se tomó la decisión. Él hizo parte de la Junta. Entonces, él no puede esgrimir ahora que él no estuvo, él estuvo. Entonces, el aumento de ayer quedó en firme. La tasa de interés hoy en Colombia es 11.25%. Lo segundo, a él lo llamó el presidente y pues él es, desde que lo nombraron, él es un ministro de Hacienda que él hace lo que le diga el presidente. Por eso salió el anterior Diego Guevara lo sacaron porque en un momento dado le dijo al presidente que él no podía sostener el ritmo del gasto público, que había que hacer un recorte de gasto y ese mismo día Petro lo despidió y dijo voy a traer una persona que sí haga lo que yo quiero. Y eso lo dijo públicamente Petro. Y el ministro de Hacienda ha dicho que pues él está ahí es simplemente para cumplir las metas del plan de desarrollo del gobierno. Él no está ahí para ponerle ningún problema a Petro. Entonces él es pues, como una especie de mensajero del presidente Petro. Entonces el presidente lo llamó y le dijo sálgase de allá. Pues ya era tarde ayer y después le dijo sálgase y no vuelva. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora, que no va a volver. Pero el ministro Ávila se expone y el procurador Gregorio El Hash debe ya actuar. Se expone a que si el ministro no vuelve, pues lo destituyan. Entonces, Ávila, si sigue con esa actitud, pues lo van a destituir. Eso no tengo la más mínima duda. Personas como Juan José Chavarría han puesto sobre la mesa la necesidad en este preciso momento de aprovechar la coyuntura y reformar la ley frente a la presencia del ministro de Hacienda en estas juntas directivas. ¿Usted está de acuerdo, doctor Cárdenas? No hay tiempo ya. Eso es para el próximo gobierno, que arregle lo que haya que arreglar, pero la ley funciona bien si hay un gobierno serio. Entonces, ¿qué nos vamos a poner ahora a perder pólvora en gallinazos tratando de reformar una ley que nadie es capaz de tramitar esa reforma legal ahora en lo que queda de esta legislatura? No. No hay que perder tiempo, eso es para después. Y sacar o no al ministro de Hacienda de la Junta, a mí me parece que es una discusión muy de fondo. A mí me gusta que el ministro de Hacienda haga parte de la Junta del Banco de la República, le da más información al Banco de la República, permite coordinar mejor la política, pero obviamente lo que quedó mal es el diseño de esos estatutos, los estatutos del banco que dicen que si no está el ministro no se puede sesionar. Eso sí hay que arreglarlo. La Junta debe sesionar con un quórum y si son 7 miembros, pues con que haya 4 se puede sesionar, punto. Eso es todo lo que hay que decir. Todos son iguales, todos son pares. El ministro no debe tener ninguna prerrogativa y, por supuesto, no debe tener poder de veto. Pero ponernos ahora a hablar de reformar la ley es perder el tiempo. Sí, y déjeme hacerle la última pregunta, doctor Cárdenas. ¿Qué decisiones toma la Junta Directiva del Banco de la República, además de subir o no las tasas de interés? Es decir, para entender un poco qué clase de decisiones aquí podrían estar bloqueadas. Muy buen punto. Le pongo un ejemplo. Si mañana por cualquier razón se dispara el dólar, hoy está a 3.700 pesos, supongamos que mañana se dispara porque hay una estampida de capitales que se van de Colombia, que por cierto puede pasar en cualquier momento porque con medidas y decisiones como las de ayer la gente se pone nerviosa y cuando la gente está nerviosa toma decisiones abruptas, en cualquier momento se pueden ir de Colombia esos inversionistas
y se dispara el dólar. Supongamos que se dispara a 4.500 pesos. El Banco de la República podría decir, mire, yo no quiero que se dispare el dólar, más bien salgamos a vender dólares, salgamos a vender parte de las reservas internacionales que tenemos para estabilizar el dólar. Eso es lo que normalmente hace el Banco de la República. Para eso están las reservas internacionales. Bueno, esa decisión no se puede tomar si no hay junta directiva, porque es la junta la única capaz de tomar decisiones de entrar al mercado de dólares a decir, bueno, vamos a vender unos dólares de los que tenemos guardados. Entonces, si usted no puede sesionar, usted queda maniatado. Y eso es lo que está haciendo Ávila. Qué pésimo presidente, qué pésimo precedente y qué pésimo presidente también, porque juegan con la institucionalidad como una manera caprichosa, como diciendo, eso es lo de menos, lo importante es el objetivo del gobierno, quedarse en el poder. Ponen por encima eso de cualquier otra consideración. Y Ávila, ¿qué pasa? Todo el mundo entiende que los presidentes pues tomen posturas, que no les guste que suban las tasas de interés, que de portazos, bueno, no sé, y sobre todo Petro es muy dado a eso, pero los ministros de Hacienda en Colombia han tenido más pantalones que los que tiene Ávila. Ávila, los ministros de Hacienda en Colombia se han caracterizado por ser personas serias que muchas veces se tienen que enfrentar a los propios presidentes. Este ministro desdibuja completamente el nivel del cargo de ministro de Hacienda. Es algo realmente para los que hemos ocupado esa cartera, es algo no solo deplorable, sino triste, ver que no hay una persona ahí que tenga lo que ha sido la característica de ese cargo históricamente, 200 años, de personas serias que se paran en la raya y que muchas veces tienen que parar a los presidentes para decir, pues hasta acá va su preferencia, su interés, que no suban las tasas porque vienen las elecciones, pero el ministro de Hacienda siempre sale por la puerta grande porque es el que le ha mostrado a Colombia que ha sido serio. Ávila desdibuja por completo ese perfil, rompe con una tradición que ha sido parte de la estabilidad de nuestro país. De manera que Sí. el episodio, más allá de lo anecdótico de lo que pasó ayer, es también un episodio que desdibuja mucho el carácter de la persona que está ocupando hoy el Ministerio de Hacienda. Doctor Cárdenas, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Mauricio Salazar es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Profesor Salazar, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, y a todos y todas. Bueno, desde la academia, esto no tiene antecedentes obviamente, pero ¿qué implica para la operación de un Banco de la República que un ministro de Hacienda se pare de la Junta y diga que no vuelve? Pues es supremamente grave, digamos, lo que está pasando. Yo diría, hagamos un recuento de por qué estamos donde estamos. Antes del 91 de la Constitución, el Banco Central, digamos, tenía o dependía del gobierno. Nosotros llegamos a todo este mundo, y no nosotros, sino el mundo entero, llegó al tema que los bancos centrales sean independientes, porque todo presidente va a tener siempre el sesgo de decir, yo quiero cumplir metas de corto plazo y que el Banco de la República imprima dinero o haga cosas de estas. Y si usted se para en los 80s, en toda América Latina, todos estábamos llenos de inflación. Se da este momento en los 90s, Colombia hace la Constitución, y un poco lo que todo el mundo dice, oiga, es importante que el Banco Central sea independiente del gobierno de turno, porque lo que usted termina pagando es inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Que la inflación hace complicados los contratos, la inflación se ha medido en muchos lados que termina generando menos crecimiento económico. De hecho, si usted mira desde el 90 hasta hoy, Argentina y Brasil, y no decir nada de Venezuela, han sido países que se han quedado con inflaciones altas y ellos han crecido bastante poco desde los 90 hasta hoy en día. Usted se va al otro lado y se va a Perú, Chile, Colombia, fueron países que se comprometieron con controlar la inflación y el crecimiento económico, digamos, incluyéndonos a nosotros en ese club, habíamos, digamos, punteado el crecimiento económico. Entonces, ¿por qué el ministro tiene que estar en la Junta del Banco de la República? Porque pese a que hay independencia, la idea es que haya coordinación de la política fiscal y monetaria. El hecho que el ministro haya decidido en dado caso romper relaciones, un poco lo que nos dice es que se va a romper esa planeación macroeconómica y esto va a ser sumamente complicado. Además que recordemos que venimos en un contexto de romper regla fiscal, llevamos 3 años en los cuales el ingreso tributario ha sido pronosticado por el Ministerio de Hacienda más alto de lo que terminó siendo.
Y en el momento de cumplir la regla fiscal, pues la coordinación entre lo monetario y lo fiscal va a ser sumamente importante para el país y es una pésima noticia que esto no se vaya a dar. Claro. Em, ¿Se pueden bloquear decisiones a través de este acto de retirarse? ¿Eso es lo que La busca verdad el es que, gobierno? claro, jurídicamente es algo que se está estudiando, ¿no? ¿Qué tanto se pueden bloquear las decisiones? Ahora, según los estatutos y según lo que, digamos, hemos revisado, tienen que haber 5 miembros al menos. Entonces, parece ser que a lo mejor no. Ahora, la gran pregunta es, en dado caso que uno esté parado en el otro lado y uno diga, no, está bien que se bloquee el Banco de la República porque está subiendo tasas de interés. Recordemos que todo esto pasa, estamos en un momento de pospandemia, en últimos la pandemia no se ha acabado en la mayoría de países del mundo. Si usted mira la inflación de América Latina, todos, Estados Unidos, incluso Europa, todos tuvimos inflación alta hacia 2021, en algunos casos 2022. ¿Está en Hay la mucha rueda de gente que en prensa del redes, 30? hay mucha gente que en redes anda diciendo, oiga, ¿por qué razón no se subieron tasas de interés en ese momento y ahora sí? Claro, la razón es porque estábamos en el momento recién de la pandemia y ahí tocaba impulsar, digamos, crecimiento económico. Ahora, usted se va a Perú y se va a Chile y ya están llegando inflaciones de 3%. Nosotros estamos trepados y el mismo Ministerio de Hacienda pronosticó inflación para final de este año de 5,8%. Entonces, todo esto nos lleva, digamos, a esta discusión de, pues el Banco de la República está haciendo tasas de interés, viendo que Colombia está muy desalineado relativo a la región y nuevamente en el contexto tan complejo que tenemos de un déficit fiscal creciente, tenemos el doble déficit que Perú y Chile, tenemos 20 puntos del PIB más de deuda que Perú y Chile y esto antes no era tan alto. Entonces, el desafío que tenemos es bastante grande. Claro. Mm, Uno, pues hablando de todos estos precedentes y lo que implica la Junta Directiva del Banco de la República, expliquemos un poco, profesor, qué decide una Junta Directiva del banco. Claro, entonces, nuevamente, en el nuevo pacto que tenemos desde la Constitución, la idea es que el Banco de la República sea independiente y controle la inflación. Nuevamente, ¿por qué? Todo presidente va a tener, digamos, el riesgo de, para cumplir su plan de desarrollo, mover la mayor cantidad de plata posible. Ahora, el instrumento que tiene Colombia para controlar la inflación es la tasa de interés de política. La tasa de interés de política, que es la tasa a la cual el Banco de la República le presta a los demás bancos. En la medida que esa tasa se suba, pues usted le presta más caro, digamos, a los demás bancos. Por ende, esta idea que subir las tasas de interés es motivado por los bancos tampoco es tan cierta, porque a los bancos también se les encarece el crédito con el Banco Central. Y de ahí para abajo, digamos, todo lo que se espera que pase es que los bancos encarezcan sus créditos para básicamente hacer que la economía se enfríe. ¿Por qué en este caso queremos que la economía se enfríe? Porque nuevamente tenemos el doble de inflación que Perú y Chile. Ahora alguien puede decir, bueno, chévere que impulsemos la economía porque necesitamos crecer más. Usted mira y desde 2022 Colombia perdió la ventaja que tenía de crecimiento. Es decir, en el corto plazo es verdad que es buenísimo, ojalá bajar tasas de interés y que se crezca, pero después usted se va a Brasil y eso fue lo que hizo de 2013 hasta 2019. Brasil venía con alta inflación, el peor crecimiento si usted compara Colombia, Perú y Chile, mientras que Colombia fue la economía que más creció desde 2013 hasta 2022, con un pacto, digamos, de alguna forma de baja inflación. Entonces, el Banco de la República un poco lo que mira es hacia dónde va a ir la inflación, cómo está en parte el crecimiento económico y sube o baja la tasa de interés para hacer que la economía, digamos, en momentos en los cuales estamos en 2022, pese a que la inflación estaba alta, pero el crecimiento estaba débil, estábamos en pandemia, usted ahí ve bajas de interés de la mayoría de bancos centrales para impulsar la economía. Cuando la economía empieza a tener mucha más inflación, digamos, que los demás, pues el banco empieza a subir la tasa de interés para que el crédito, digamos, no crezca tanto en la economía, eventualmente los precios caigan. Y un poco el juego del Banco Central es que la economía sea estable, que usted no quede como en una marea subiendo y bajando, sino que la economía sea estable para que crezca bien en el mediano plazo. Claro. Ustedes, digamos, en todas estas cuentas que llevan, expliquémosle un poquito de forma académica
profesor, ¿por qué un banco sube las tasas de interés? Claro, entonces un banco sube las tasas de interés en la medida en que ve que hay demasiada demanda en la economía y que los precios están subiendo. Nuevamente, ¿cuál es el problema que los precios suban? El problema que los precios suben, digamos, van por un lado, los más pobres que no tienen acceso, digamos, a mercados financieros son los que más sufren, porque eventualmente lo único que los protege es que suban los salarios y los salarios, digamos, solo subirían con un decreto como el salario mínimo, pero el salario mínimo, si uno se va a Colombia, solo afecta al 46% de los trabajadores para arriba. Del 46 para abajo la gente gana menos del mínimo y es informal. Entonces, un problema de una inflación alta es que los más pobres, digamos, se ven desfavorecidos. Y ya en términos de los contratos sociales, por otro lado, todo lo que termina pasando es que se hace muy difícil hacer contratos. Cuando usted mira, usted se va nuevamente 80s a Perú, a Argentina, a Uruguay, a Brasil. El juego de la inflación empieza que usted empieza a subir un poquito más y un poquito más, ¿no? Si yo tengo inflación de 5%, luego va a ser 7, yo espero que sea 7 el otro año, pues yo empiezo a ajustar al 7. Y entonces el otro año en lugar de 7 me voy al 9 y así sucesivamente hasta que pues empieza una espiral, digamos, muy compleja. Cuando usted mira, por ejemplo, qué país ha tenido episodios recientes de inflación acelerada, Argentina es un país que desde el 2000 para acá ha tenido esos episodios. Y cuando sube la inflación, sube la pobreza. Entonces, el gran problema justamente de por qué el Banco de la República, o por qué estamos como estamos, somos un país que estábamos, digamos, acostumbrados a mostrarnos como que controlábamos la inflación, que teníamos las cuentas fiscales organizadas. Desde 2024, digamos, todas las cuentas fiscales empezaron a desorganizarse. Luego las tasas de interés de crédito del gobierno empiezan, digamos, a descontrolarse. Llegamos a una subida del mínimo histórica y todo eso nos tiene en el doble de inflación si uno se compara con Chile o con Perú a final de 2026. Ante esto, nuevamente, pues el Banco de la República, digamos, en su independencia y en también sus miembros que han sido nombrados, de hecho la mayoría actualmente por el presidente Petro, pues estudian la economía y toman sus decisiones Sí. de acuerdo a lo que ven que va a ser mejor para el crecimiento de Colombia de aquí a 5 Igual, a 10 años. igual, acá hay miembros que nombra el gobierno, ¿no? Nombrados por el gobierno. Claro, actualmente la Son mayoría de la 4. Junta, exacto, son ¿Cuántos son? 4 ¿Cuánto es de la Junta? 7, 4 de son 7. 7, Lo que son pasa es que 4 hay de una 7. que se ha caracterizado por una actuación independiente, que es la doctora Olga Lucía Costa, ¿no? Eh, Claro, típicamente usted lo que quiere en un cuerpo colegiado, bien sea la Junta de Ecopetrol, la Junta de Banco República, es gente que sea técnica, que conozca del tema, para que eventualmente las decisiones sean pensando en el bienestar de la sociedad, en el bienestar de Ecopetrol, ojalá, en el bienestar de Banco de la República, ojalá, para que la decisión no sea nuevamente motivada por el corto plazo. Si usted se va a la presidencia de Álvaro Uribe también atacaba bastante al Banco de la República y decía que la economía no crecía más porque Banco de la República no bajaba tasas de interés. Petro está pues asumiendo la misma postura, un poco más fuerte. Pero al final del día, usted mira en Estados Unidos, el presidente Trump dice que la culpa que la economía no crezca más es de la Fed. Siempre este juego entre gobierno ejecutivo y Banco Central va a existir. En parte es normal, pero por eso usted quiere independencia y gente que ojalá con sus estudios, como ha sido el caso de una de las codirectoras, pues viendo la realidad tome las decisiones más pensando en el país y no pensando en quién la nombra. claro, pues ahí está. Le agradecemos mucho estos minutos al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el doctor Mauricio Salazar. Profesor Salazar, muy amable, gracias por estos segundos. Muchas gracias y nuevamente ojalá estén muy pendientes de crecimiento económico, comparar con los demás países. De 2022 a 2025 y pensando 2026, Colombia es la economía que menos va a crecer. Cuando si nos comparamos con Chile y con Perú, fuimos quien más creció de 2013 a 2022. Entonces, este juego de la inflación hay que tenerlo muy, muy agarrado, muy medido y hay que pensar que esto nos beneficia realmente a todos y si uno mira los datos, es así. Sí,